Empezamos serie nueva, se llama playlist, y si usted está familiarizado con el término, sabe que un playlist es una lista de canciones de un artista, de un grupo, que no escogemos todas las canciones, sino un grupo de estas para tenerlas en nuestro teléfono, en nuestra computadora y escucharlas cada vez que queremos. Y ahí hay playlists de todo tipo, hay playlists para fiestas, hay playlists para graduaciones, hay playlists hasta para dormirse, hay playlists de todos los gustos y sabores que uno busque. La Biblia tiene su propio playlist. El libro más grande de la Biblia está confeccionado con 150 canciones inspiradas por el Espíritu Santo. Imagínese usted, de todas las canciones que pudo haber inspirado Dios, hay 150 canciones que están recopiladas allí en el libro de los Salmos, que todas fueron escritas para ser cantadas y escritas por personas agradecidas con Dios, que desbordan de alabanza hacia Dios, personas que están preocupadas, personas que están angustiadas, personas inclusive que están enojadas con Dios y que desde las entrañas sacan todo eso que están viviendo y se lo ponen de frente a Dios. Y hoy nos toca estudiar la primera de estas canciones que vamos a estar explorando. Elegimos ocho canciones, 8 de estos salmos que durante las próximas semanas vamos a explorar. El título de la enseñanza de hoy es Dicha Verdadera. En algún momento pensamos ponerle un título que les ayudara a adivinar con más facilidad de cuál salmo íbamos a estar estudiando hoy, y proponíamos que el título fuese Como árbol plantado a orilla de un río. Ya sabe cuál salmo vamos a estudiar. Salmo 1, ¿verdad? El Salmo 1 es el que nos convoca hoy. Dice Spurgeon, este predicador, que el Salmo 1 es el sermón de todos los salmos y que los otros 149 son los comentarios para el capítulo 1, para el Salmo 1. Así que parece que hay bastante contenido que tiene para nosotros este primero de los salmos. Inicia llamando a una persona dichosa. Así comienza, llamando a una persona dichosa. Depende de la versión que usted lea, puede ser que diga bienaventurada, puede ser que diga feliz. A nosotros creo que nos resulta más contemporáneo este término, ¿cierto? El de feliz, a pesar de que siga siendo la felicidad un concepto un poco abstracto y a veces distorsionado en la sociedad. Creo que es un deseo natural de todos alcanzar la felicidad, tener felicidad. No es un tema al que le huye la Biblia tampoco. Desde el primero de los salmos lo trata. Pero es bueno preguntarse qué hace feliz a las personas. ¿Qué hace que alguien se sienta feliz? Y si uno lo busca en la televisión o lo busca en las redes sociales, parece que ser feliz tiene que ver con alcanzar aquello, tener aquel artefacto, aquel carro, aquella casa, X situación, siempre desde afuera. Pero me puse a investigar un poco. Hay una firma que hace una investigación en 75 países a nivel mundial. Esta firma se llama Ipsos y le pregunta a 75,000 personas cuáles son los 3 principales elementos para que usted se considere una persona feliz. De 50 eligieron estos 3. Número 1, tener buena salud mental y gozar de bienestar. Número 2, sentir que controlo mi vida. Y número 3, sentir que mi vida tiene sentido, que tiene propósito. Esos fueron los elegidos por 22,000 y resto de personas. Entonces parece como que no hay mucha congruencia entre lo que me dice los anuncios, lo que me dice la sociedad y lo que dicen las personas. Porque la sociedad dice es algo que viene afuera y las personas dicen es algo que está pasando aquí adentro. Pero la opinión que nos interesa es la Biblia, que dice de la felicidad, que dice de que una persona sea dichosa, sea feliz. Y eso es lo que trataremos de explorar en esta mañana. Oremos y comenzamos. Señor, gracias te damos porque aquí estamos, porque podían haber muchas otras opciones y aquí nos tienes, Señor. Tú eres quien pone el deseo y también la voluntad de hacer las cosas. Estamos aquí, te hemos cantado, te hemos orado, Señor. Queremos escuchar ese mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Danos humildad en el corazón, Señor. Algo tienes para decirnos hoy. Nada es casualidad, aunque sea algo pequeñito, minúsculo, que no se me escape, Señor, eso que tienes para decirme hoy. Dependemos de ti, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, dependemos de ti. Desde el minuto 0 dependemos de ti y creemos en ti, Señor, y descansamos en ti. Amén. Bien, ¿qué nos dice la Biblia sobre ser feliz? Vamos a hacer una aclaración porque vamos a estar estudiando los salmos durante todas estas semanas. Y en el Salmo encontramos por lo general 2 categorías de personas.
Estas personas son los malvados y los justos. Ese es el título que le dan los salmistas a los dos grupos que generalmente se ven en sus capítulos. ¿Cuáles son los malvados para el salmista? Son los que desprecian la palabra de Dios, los que desprecian la voluntad de Dios. Esos son los que considera malvados. ¿Y cuáles son los justos? Los justos son los que la pulsean para cumplir la voluntad de Dios, para mantenerse dentro de la voluntad de Dios. Más adelante, después el Nuevo Testamento vendrá a complementar el sentido de justicia, y sobre todo en las cartas de Pablo, cuando habla de justicia, hace más referencia a la imputación de la justicia de Cristo hacia nosotros. Pero el salmista básicamente lo divide en dos personas. Los malvados son los que Dios ni fu ni fa, y los justos son los que la están pulseando todos los días para agradar a Dios. ¿De acuerdo? Y a estos segundos, a este grupo, los justos, los salmistas les llaman personas dichosas, personas felices. Vamos al texto. Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Usted pudo ahí percibir malvados y justos. Y sobre las personas dichosas, el salmista le atribuye tres características puntuales, sin decirlo explícitamente, pero que están allí en el texto. Tres características que hacen una persona dichosa, que hacen una persona feliz. Y vamos a explorarlas. Número 1, dice el Salmo 1 que una persona dichosa es una persona que tiene temor de Dios, una persona temerosa de Dios. Y lo dice desde tres puntos, desde tres vertientes. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que tiene temor de Dios? Primero, porque muestra discernimiento. Eso es lo primero que dice el texto. Muestra discernimiento. Versículo 1, este hombre feliz, dichoso, no sigue el consejo de los malvados. ¿Y qué es un consejo? Ya sea que usted lo solicitó o no lo solicitó, un consejo es alguien diciéndonos: usted debería de pensar esto, decir esto, creer esto. Eso es un consejo, alguien que quiere influir en mi toma de decisiones o en la forma en la que pienso. Y este hombre del Salmo 1, cuando llega el consejo de los malvados, se dice que es dichoso no porque se tapa los oídos y porque hace el lero, calzón de cuero, no escucha nada. No, es porque escucha, pero no se va en todas. No se va en todas. Escucha, filtra, mide lo que le están diciendo, pero no la compra tan fácilmente. No importa que otro montón de gente lo crea, que todos mis compañeros, que todos mis amigos, que todo el barrio, que todo lo crea, él primero filtra y analiza si esto verdaderamente es o no es. Dígame por favor en esa frase que va a salir ahí en pantalla, no el autor, dígame el libro en el que aparece esa frase. Don Quijote de la Mancha. Pues déjeme decirle que no. Esa oración no aparece en ni una sola de las páginas del Quijote de la Mancha. En ni una sola. Parece que una vez un poeta, un escritor, Van Gogh, alemán, le escribió algo similar y alguien le agregó en el camino Sancho y se le asoció a Don Quijote. Y generación tras generación hemos creído que es así, yo incluido, pero resulta que no es así. Lo creemos porque alguien más lo creyó y alguien más lo repitió y la verdad, la supuesta verdad se terminó de consolidar. Eso no importa. En esta situación ahí no importa porque inclusive el mensaje es positivo, ¿verdad? Tiene un tinte allí positivo. El tema es que hoy las redes sociales, las canciones, las películas, los diarios, los memes inclusive, están llenas de líneas de pensamiento que nos quieren inculcar a nosotros que las creamos, que nos quieren decir qué pensar, qué creer, sobre muchas cosas, sobre el aborto, es que eso es un derecho que se tiene que tener, sobre el matrimonio, ¿para qué? Eso es un papelillo. Vienen voces desde afuera, sobre el dinero, sobre Dios y también sobre la felicidad, nos dice mucho la sociedad. Y
Y generalmente nos dice que para ser feliz tenemos que tener, tenemos que lograr, tenemos que comprar el mismo carro que tiene el del frente, tengo que tener el cuerpo que tiene el modelo que aparece allí en el Facebook. Parece más recomendable el consejo que brinda C.S. Lewis. Dice C.S. Lewis: no permita que su felicidad dependa de algo que pueda perder. Me lo dejo para mí, se lo dejo para usted. No permita que su felicidad dependa de algo que se pueda perder o que se pueda acabar, porque vamos a vivir siempre angustiados, porque ¿qué pasa si no lo logro? No voy a ser feliz. ¿Qué pasa si se va? No voy a ser feliz si no lo alcanzo. Ahora bien, es una tarea difícil esta, porque a la sociedad no le sirve. ¿Por qué? Porque la sociedad no vende nada que no se pueda perder. Todas las cosas que vende la sociedad se acaban o se pierden. Por lo tanto, no le funciona que nosotros lleguemos a creer en este consejo que nos da C.S. Lewis. Y nos hace hasta lo imposible para que creamos que necesitamos ese artículo, ese bien, esa posición sí o sí. Y que si usted no lo ambiciona, es que es una persona conformista, que tiene pocos sueños, y nos hacen creer eso pronto para que nos metamos en la rueda del hámster en que otros van corriendo. Ahora, ¿es algo malo tener una buena casa, un teléfono bonito, un carro bonito? Por supuesto que no. Esos son regalos que Dios nos da y que si está en nuestra posibilidad, por supuesto que podemos tenerlo. ¿Qué es lo malo? Es creerle al mundo cuando nos dice que eso nos va a brindar felicidad, porque no es así, porque eso se acaba, eso se pierde o no se alcanza. Es importante comprender que el mundo no busca que queramos ser felices. El mundo quiere que queramos parecer felices, y eso es muy distinto, es muy diferente. Según el Salmo 1, una persona feliz, una persona dichosa, es aquella a la que no le meten gato por liebre fácilmente, que tiene discernimiento, sabe filtrar las cosas y a partir de ahí tomar una decisión. Y no es un llamado a volvernos conspiranoides y ver cosas malas en todo lo que pasa, ¿verdad? O poner el disco al revés a ver si dice eso que dice. No, es desarrollar pensamiento crítico. Es desarrollar pensamiento crítico. Cristianos pensantes, dicen algunos, que miden todas las cosas a la luz de la palabra con una mentalidad bíblica. Recuerde lo que decía Pablo allá en sus cartas: examinadlo todo, retened lo bueno. Unos amigos me compartían unas frases que yo les pedí, que creo que vale la pena examinarlas, a ver si a la luz de la Biblia tienen sentido. Yo le voy a repetir las frases y es tarea suya después examinarlas a la luz de la Biblia, que dicen. Vea esta que constantemente escuchamos, se las voy a leer. Número 1, es que estamos aquí para ser felices, para eso venimos. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Número 2, te mereces todo lo que sueñas. Número 3, amor es amor, no importa, amor es amor. Número 4, solo sigue tu corazón. ¿Has escuchado? Siga tu corazón, nada más. Jeremías dice algo muy distinto. Número 5, vida solo hay una. Entonces, comamos y bebamos, ¿verdad? Porque mañana vamos a morir. Y así hay frase tras frase, pensamiento tras pensamiento, que no es que alguien tenga que leer libros de filósofos o de esta corriente de pensamientos. A veces un meme es suficiente para que se me meta una idea de estas y empiece a germinar en mi cabeza y yo empiece entonces a actuar en consecuencia con ello. Cuestionar, hacer preguntas, ver verdaderamente si esto tiene sustento bíblico. Recuerde siempre esto: Dios nunca le va a pedir algo que le perjudique, ni le va a impedir que haga algo que le beneficie. Los principios de Dios siempre son también para nuestro bien. Por eso tenemos que medirlo todo a la luz de la Biblia y no irnos resbalados, porque la mayoría se va resbalado, y no encajar a la fuerza porque todos están encajando. Pablo dice: no se amolden al mundo actual tan fácilmente. O sea, no deje que usted sea una pieza más de la línea de producción. No, piense, dice, mediante la renovación de su mente. Cuando pensamos diferente, los resultados son diferentes. Bien, hablamos de que es una persona temerosa de Dios. Una persona feliz es una persona temerosa de Dios. Primero, porque sabe discernir, y segundo, porque muestra autodominio. Muestra autodominio. Número 1, versículo número 1: no se detiene en la senda de los pecadores. O sea,
Este es un hombre que sabe alejarse de los lugares en donde no debería estar, en donde no debería aparecer. ¿Ha escuchado la frase, brilló por su ausencia? Hay lugares en donde nosotros deberíamos brillar por nuestra ausencia y que vuelvan a ver y que digan, no esperaba que estuviera aquí. Tiene sentido que no esté aquí. Este hombre del Salmo 1, en efecto, peca, porque no es perfecto, pero no se estaciona en la senda de los pecadores, no se estaciona en la calle de los pecadores con toldo y con silla de playa y con hielera viendo pasar el festival. Nos reta, el Salmo 1 nos desafía, nos debería hacernos reflexionar a nosotros. ¿Habrá lugares en los que mi presencia ya no debería estar? Por lo menos con menos frecuencia, o por lo menos con una forma, con una conducta diferente. ¿Habrá hábitos que ya no deberían ser parte de mi vida a esta altura? Después de que pasa el tiempo y pasa el tiempo. ¿Será que tengo tiempo estacionado ya en la estación del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del orgullo? Porque según el salmista, los que echan raíces en ese tipo de conductas son los malvados. Recuerden, los malvados no somos malvados y buenos. Los malvados son aquellos que Dios, un abuelo lejano, un tío lejano, de vez en cuando algo sé de él. Ellos no le dan mucha pelota a Dios, y esos son los que se estacionan en la senda de los pecadores. ¿Cuánto tiempo tengo yo estacionado? Es una pregunta que debería hacerme, porque alguien que tiene una relación íntima con Dios podrá terminar eventualmente y accidentalmente caer en una situación de este tipo, pero busca la salida, no permanece ahí, porque sabe que no pertenece ahí, que no es una conducta que se espere de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Entonces busca la salida. En esta situación, ¿en dónde está la salida? En medio de esta tentación, ¿en dónde está la salida? Escucha este pasaje, 1 Corintios 10. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Me encanta este pasaje porque dice dos cosas. Primero dice que nunca hemos sido demasiado tentados. No hay una tentación que uno diga, no, es que eso fue demasiado para mí. No, porque dice que también Dios está haciendo un control de calidad de cualquier tentación, y que hay tentaciones que dice, no, jamás a David no le ponga esa tentación, porque este hombre se van todos así, pero sin poner las manos. Y yo digo, gracias Dios, porque no me pones ese tipo de tentación de frente con todos nosotros. Hay tentaciones que no seríamos capaces de soportar, y Dios con esas dice, no, esa tentación no se la va a poner a él, no se la va a poner a ella. Todos los pecados en que caemos han sido ocasiones en donde nosotros podíamos haber buscado la salida y salir corriendo y escapar de esa tentación, agarrados de Cristo, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. El problema es que la salida, el rótulo de salida, no siempre es tan seductora como la tentación, ¿cierto? Yo he estado hace unas semanas viniendo a correr con mi esposa, porque vamos a dejar a Cristel, a nuestra hija, a clases de telas, de danza aérea, ahí por el Palí de Dulce Nombre, y entonces vamos a correr al estadio de Coronado. Es como 1 kilómetro, llegamos al estadio de Coronado, vueltas, y nos devolvemos otra vez a las telas. Y para alguien que acaba de correr, de quemar no sé qué, 800, 900 calorías, y devolverse por ese camino desde el estadio hasta Dulce Nombre, pasar ahí por el parque, oiga, sale la senda de los pecadores para el que corre. Pizza, papa yo no sé qué, pollo esto por aquí, taco, y esos olores, y uno va corriendo, y yo voy diciendo, agarrándome, tirando a Meli como para el restaurante, ¿verdad? Y Meli no me deja, y dice, no, vamos, acabamos de quemar yo no sé cuánto. Yo, pero es una pizzita chiquitita. Siempre hay una salida, siempre hay forma de no quedarse, de elegir, no, tenemos que seguir. Porque, por ejemplo, para mí eso puede ser, según yo, demasiada tentación. Uno que se imagina la hamburguesa, regándose la mayonesa y uno dice, qué rico. Pero resulta que no, que Dios no nos deja ser demasiado tentados nunca. Siempre es posible decir que no y avanzar. Dice el Salmo 1 que una persona dichosa, que una persona feliz es alguien que sabe decir, esa línea ya no la cruzo más, que toma decisiones y que dice, eso no es de alguien que ama a Dios. Tomar decisiones, y dice, aquí yo no debo estar. Número 3, recuerde, es una persona temerosa de Dios. Esa es la primera característica, porque muestra discernimiento, autodominio, y además muestra firmeza.
firmeza. Dice siempre el versículo 1, que este hombre que no se detiene en la senda de los pecadores, ni sigue el consejo de los malvados, tampoco cultiva amistad con los blasfemos. Menciona la amistad del Salmo 1 en el mismo concepto de felicidad. O sea, ese es un hombre, es una mujer que sabe alejarse de compañías destructivas, porque las hay. Según los salmos, un blasfemo es alguien que se mofa de las cosas de Dios. O sea, está el que no cree, pero tiene cierto temor, cierto respeto, aunque sea indiferente, pero tiene cierto respeto. Y está el que en la cara se burla y se mofa y hace constantemente bromas que no deberían ser y que no vienen a cuenta, aunque no creamos. Un blasfemo es también alguien que celebraría si yo el día de mañana me alejo de las cosas de Dios. Es bueno identificar en nuestra vida, hacer inventario alrededor. ¿Quiénes son esas personas que se alegrarían si yo mañana mandara las cosas de Dios por el caño? Y eran, uy, David se olvidó todas las cosas de Dios y ahora sí, vámonos para la calle de la... ¿Para quiénes resulta un estorbo las cosas que creo? Probablemente están ahí, pujando para que yo todo lo tire a un lado. Dice 1 Corintios 15:33, no se engañen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, dice la Biblia que hay malas compañías, efectivamente. No toda amistad me conviene, no toda amistad me edifica. Y el Salmo 1 llama feliz, llama dichosa a una persona que sabe poner límites saludables y necesarios y que dice: yo no participo de eso. O que dice: este chiste no me da gracia, esas bromas no me dan gracia. Que dice: respete y que guarda distancia. Porque la gente que le escupe en la cara a Cristo se supone, según la Biblia, que no deberían ser mis mejores amigos. Dice: no cultiva la amistad. Tampoco es que van a ser mis enemigos, pero dice: no cultiva la amistad, no la abona, no la hace crecer, no cultiva la amistad. Y aclaro, no es un llamado a encapsularnos y no tener nada que ver, porque también nosotros sabemos que Dios puede hacer un milagro en el corazón de cualquier persona, pero cuidado con sobreestimar mi capacidad de influencia y que yo termine más bien tropezando y que termine más atraído que el que yo pensaba atraer. Jesús dijo una vez: ustedes tienen que ser sal y luz, ¿cierto? En el Evangelio tienen que ser sal y luz, pero también dijo: sean astutos como serpientes y sean inocentes como palomas. A eso nos mandó Jesús. Sean astutos, identifique cuál de esos amigos que están alrededor le está dañando, le está jalando hacia donde no debería. Y fue más fuerte después. Viene y dice Jesús: vean, no le echen perlas a los cerdos. Hablando del Evangelio, no le echen perlas a los cerdos, porque a ellos no les gustan las perlas, a ellos les gusta la basura, a ellos les gustan los desechos. ¿Con quién me relaciono? ¿Con quién paso mi tiempo? Porque según el Salmo 1, eso es importante para mi felicidad. ¿Me acercan o me alejan de Dios? Una persona dichosa, según el Salmo, es una persona que sabe distanciarse de quien debe distanciarse. Bien, ¿qué es una persona feliz a la luz del Salmo 1? Y dijimos, en primer lugar, es una persona temerosa de Dios. Número 2, es una persona apasionada por Dios. Es una persona que se complace en Dios. Dice el versículo 2: sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Esta es la palabra clave del Salmo, esta es la palabra clave del mensaje: es deleite, es encontrar placer donde otros solo son capaces de ver reglas. ¿Por qué? Porque su deleite está en el que escribió la ley. El salmista hace referencia a los primeros 5 libros de la Biblia, básicamente la revelación que tenían hasta ese momento, pero esa reflexión constante a toda hora, esa meditación en la palabra de Dios, que es estar masticando la palabra de Dios, aunque esté trabajando, aunque esté haciendo ejercicios y pensando en la Biblia, decir: mira, sí me ama, mira, entregó su vida por mí, me cuida, me protege. Eso le hace conocer más a Dios, le hace entender mejor su carácter, sus atributos. El principal obstáculo para el deleite, para encontrar deleite en las cosas de Dios, es la ignorancia del verdadero Dios, el desconocimiento del verdadero Dios. No necesariamente la ignorancia bíblica, aunque sí, pero yo podría tener cierto conocimiento de la Biblia sin conocer al Dios de la Biblia. Me llegó un día de estos un recordatorio de esos que envía Facebook. Es un recuerdo de hace
12 años, más o menos. Y me meto, bueno, eran varios, ¿verdad? Veo una foto y digo yo, ¿qué es esto, Dios mío? Me peinaba al revés, la barba estaba arriba y no tenía. Sí. Y decía el texto, decía el recuerdo, un texto de Isaías 41. Te sustentaré con mis manos. Yo en ese tiempo, en el 2011, 12, vea, a mí Dios en ese tiempo ni fu ni fa. Y ahí estaba yo compartiendo cosas en Facebook. Y decía, qué raro, yo compartiendo eso. Y a mí, yo decía ahí que nada que ver, que la Biblia era un libro humano, y que esto y que el otro. Por mi contexto religioso, yo tenía conocimiento de la Biblia, sabía dónde estaban los textos y sabía qué decían, pero no tenía conocimiento del Dios de la Biblia. Es algo muy diferente, porque cuando usted no conoce bien al Dios de la Biblia, por lo general se queda con una de las tres versiones que andan en la sociedad. Cuando alguien no conoce al verdadero Dios de la Biblia, elige entre una de las tres versiones o una combinación de las tres versiones que andan en la sociedad. Probablemente usted las ha escuchado. El Dios Santa Claus. Es un Dios buena gente porque me lleva regalos de vez en cuando. Yo no tengo no sé muy bien ni de dónde viene ni hacia dónde va, pero de vez en cuando me deja ahí un obsequio. El Dios bombero es el famoso apagafuegos, ¿verdad? Cuando estoy aquí, entonces me acuerdo de ese Dios. Mira, había un Dios, voy a buscarlo. O el Dios policía, es el que está escondido detrás del muro viendo a ver si estoy cometiendo infracciones y ¡pah! Todo me lo hizo mal, todo me se equivocó. Esos son por lo general los dioses que se conocen o que rondan en la sociedad para la persona que no conoce al Dios de la Biblia. Y qué aburrido una relación con un Dios bombero, con un Dios policía. ¿Se imagina usted hablando un día en la noche con un Dios policía? Te pido, qué aburrido, ¿verdad? Para deleitarse en la Biblia hay que conocer al verdadero Dios de la Biblia. ¿Cómo es Él? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que hizo por mí? ¿Qué es lo que verdaderamente Él espera de mí? Por dicha estamos en una iglesia que ofrece un montón de recursos para esto. La pregunta es si las aprovechamos. Curso bases del discipulado, ya sea para un creyente nuevo o para alguien que quiere refrescar las doctrinas principales de lo que nosotros creemos. Talleres Sígueme, este martes hay un taller acerca de sabiduría bíblica, que todavía quedan lugares para registrarse, es de aprovecharse. La escuela bíblica Polos, los jueves a las 7. Vea, le voy a leer esto. El Salmo 119 es un acróstico que tiene 22 estrofas y cada estrofa tiene 8 versículos. Y cada versículo de cada estrofa empieza con una letra del alefato hebreo. Se hace referencia a la palabra de Dios usando 8 diferentes términos: ley, testimonio, estatutos, preceptos, mandamientos, reglas, promesas y palabras. Estos 8 términos tienen diferentes matices de significado: lo que Dios quiere, lo que señala, lo que manda o lo que Dios ha hecho. El miércoles de esta semana yo no sabía eso. Lo aprendí el jueves en las clases de la Escuela Bíblica Polos, cuando Fabio Quirós nos dio una enseñanza maravillosa acerca del Salmo 119. ¿Y sabe qué es lo mejor? De gratis. No hay que pagar ni un 5. Algo que en un seminario, en una universidad probablemente tendría una inversión. Tenemos que crecer en la palabra de Dios. Y por dicha, esta iglesia da muchos recursos. La pregunta es si las estamos aprovechando o si una hora nos está resultando suficiente el fin de semana. Un día de estos me ponía a ver el Supertazón. Hace unas semanas cuando pasó, todo el mundo lo ve, ¿verdad? Miles o millones alrededor del mundo, cientos de millones, y vamos a verlo, a ver qué es la emoción y por qué pagan tanta plata para el anuncio del show del intermedio. Y me pongo yo a verlo 2, 3 minutos, 4 minutos. Digo yo, ¿qué es esta cosa tan aburrida? La gente, uno se cae, uno se levanta y entra y celebran y salen todo el equipo y entra otro equipo. ¿Por qué me resulta a mí tan aburrido? Porque no entiendo las reglas, porque no sé de qué se trata, no sé cuándo es gol, no sé cuándo celebran, y entonces me toca aburrirme, estar ahí pegado, aburrirme. Por dicha uno nada más cambia de canal y listo. Pero si yo no entiendo, para mí simplemente son reglas absurdas. Si yo no conozco a Dios, todo se trata de reglas absurdas, reglas sin sentido. Que eso digamos que es una definición de religión: reglas y rituales sin sentido, simplemente mecánicas. Y lo peor es que mi relación con Dios va a ser aburridísima. Y sobre todo que mi vida no va a cambiar ni va a verse impactada por ese Dios bueno que me cuida de mí todos los días. Porque seguramente me tocará quedarme con el Dios bombero o el Dios policía que la sociedad conoce. Pero cuando alguien conoce a Dios, ahí sí cambia la cosa. Porque entiende qué significa deleite. A mí, yo siempre he sido hiperfiebre del fútbol y de ver mejengas, ¿verdad? Y a toda hora, y yo
Saprissa Cartagena, contra Jicaral, contra Goicoechea. Yo tenía que verlo contra Osa, que fuera el partido más malo, no importa la hora que fuera, y si era viernes, salado el viernes, no había nada que hacer, la familia tenía que esperar que viera el partido. O se ve un matrimonio, lo siento, llegamos tarde porque hay que ver el partido. Y sobre todo cuando uno le hace porras a un equipo que pasa ganando y ganando y ganando, ¿verdad? Se le hace como costumbre. El caso es que en mitad de noviembre 2022 viene Mauricio Miranda, el pastor de producción, y me dice: mira, David, queremos invitarte a que des un mensaje la penúltima semana, el 18 de diciembre del 2022, el tras anterior, 2022, un mensaje corto, tata. Y yo, claro, Mau, encantado, voy a ir preparándolo, y listo. Al rato, el día siguiente, dijo: mira, el mundial este año es en noviembre, diciembre, ¿verdad? Digo, ya a ver, 18 de diciembre, me dijo Mau, y tal vez sea un Azerbaiyán, Suráfrica, un partido que nadie ve de un mundial. Me meto. 18 de diciembre, final de la Copa del Mundo Qatar 2022. Digo yo, y le voy a decir a Richie que se eche las del domingo, yo me echo la del sábado. Pasan los días y evidentemente no lo iba a hacer, ¿verdad? Evidentemente vine, aquí estuve, los chicos de alabanza y una obra que había en los entretiempos se iban y veían en una tabla el partido y se abrazaban y de todo. Termina el partido, digo yo, bueno, seguro fue de esas finales, tal vez sea de esas finales aburridas que nadie recuerda, ¿verdad? En la historia. Me meto a ver, la página. La mejor final en la historia de los mundiales. Ojalá no se le haya perdido por nada en el mundo. Y vean, le aseguro que me la volvería a perder una y otra vez las veces que sean. No hay placer, no hay deleite que no opaque el nombre de Jesucristo. Ese día me dice Ricardo, mira, el sábado, no le he contado a Juanca, por cierto, el sábado me dice Ricardo, hablé con Juanca, porque Juanca y Mane presiden los domingos, y le dije a Juanca que si quería yo venía y presidía esas reuniones. Ricardo estuvo en todas, ¿verdad? También se perdió la final. Que si quería yo venía y presidía, porque yo sé que ellos son muy fiebres también. Y la respuesta de Juanca fue: Ricardo, mi compromiso no es con Mbappé ni con Messi, mi compromiso es con Jesucristo. Y aquí estuvieron también presidiendo Juanca y Mane. ¿Cómo pasan esas cosas? Es porque Dios toma corazones que están cautivados por cosas del mundo que no son malas necesariamente, pero están tan cautivados por las cosas del mundo y de repente los enamora de Él. Eso es lo que hace Dios. Y de repente ese corazón empieza a sentir placer por las cosas de Dios, sentir placer por leer la Biblia, por escuchar una canción de Dios, por servir, por ir a la iglesia. Entonces ya no cumple reglas. Ya no cumple reglas. Estoy convencido de que aquí hay muchas historias que pueden confirmar esa tesis que estoy planteando, porque Jesús opaca cualquier placer, Jesús opaca cualquier dolor, Jesús opaca cualquier experiencia de vida que uno viva. Según el Salmo 1, una persona dichosa es alguien que aprendió a disfrutar de Dios, a encontrar deleite donde otros solo ven reglas. Para eso, ¿qué necesito? Conocer al verdadero Dios de la Biblia. Y número 3, recuerden, temerosa de Dios, apasionada por Dios, bendecida por Dios. Esa es la tercera. Esa es la tercera cualidad que indica el Salmo 1. Una persona feliz, una persona dichosa es una persona que también es bendecida por Dios. Y bendecida de 3 maneras. Primero, con estabilidad. Con estabilidad. Dice el texto, es como árbol plantado a orilla de un río. Es como árbol plantado a orilla de un río. O sea, esta persona tiene la felicidad de saber que el suelo está parejo, que nada lo está moviendo. Está plantado a orillas de un río, entonces no depende tampoco del clima, de si llovió o no llovió, si me trajo cosas buenas o malas, porque sus raíces siempre están pegando al agua, a las corrientes de agua que están fluyendo. No depende de si le dijeron sí, si le dijeron no, si lo contrataron o no, no, que son cosas importantes, pero de nuevo, según la Biblia, no es lo que determina mi felicidad. El malvado, por el contrario, dice la Biblia que es inestable. Dice el texto que el malvado es como paja arrastrada por el viento. O sea, hoy estoy aquí, mañana pienso esto, mañana me fui por aquí. Todo depende de cómo estén las cosas afuera. El dichoso, más bien, depende del Dios que controla lo que está pasando afuera.
y descansa tranquilo porque conoce a ese Dios y sabe que su voluntad es buena, que es agradable, que es perfecta. Salmo 40, 1 y 2 dice así: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Esa es la estabilidad de Dios. Nada me desarma, nada me derrumba, no importa qué tan fuerte golpee en las olas, nada me derrumba. Me dirijo a los jovencitos, a todos, pero especialmente a los jovencitos en este momento. La vida va a traer muchos días de celebración y de pasarle súper bien y que son muy emocionantes y les vamos a compartir ahí en Facebook. Pero hay otro montón de días en que no, en que van a ser aburridos, en que van a ser tristes, en que lo que intenté no salió con tanto esfuerzo, o en que no me aceptó el grupo que yo quería que me aceptaran. Una persona feliz se encuentra satisfecha en cualquiera de las dos situaciones. Cuando me fue bien y tuve que celebrar, pero también cuando tuve que llorar. ¿Y cómo se hace algo así? ¿Cómo una persona puede estar satisfecha independientemente de si las cosas me son o no favorables afuera? Un hombre que cayó en la cárcel, y en una cárcel espantosa, gente muerta alrededor, con condiciones completamente insalubres, probablemente amarrado de un grillete y en oscuridad, escribe esto, escuchen: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y cuando me lo dice alguien que está en una cárcel espantosa, tiene mucho peso. Sé lo que es vivir en la pobreza, lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a tener hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La satisfacción no depende de una situación X, depende de una persona. Y cuando alguien está agarrado de Jesucristo, incluso con lágrimas en los ojos, puede tener gozo en el corazón, felicidad y plenitud en el corazón, porque sabe que está sobre terreno firme, sobre la roca que no se mueve, aunque todo lo que haya alrededor se mueva. Una persona feliz es bendecida con estabilidad y es bendecida, número 2, con productividad. Productividad. Dice el texto: cuando llega su tiempo, esta persona da fruto. Cuando llega su tiempo, es decir, no pospone las cosas hasta que todos los semáforos estén en verde y los días sean perfectos, no, pero tampoco se precipita. Recuerda el ejemplo de Jesús, cuando Jesús decía: no es mi tiempo todavía, pero vaya, tiene que ya acabar con todo. No es mi tiempo todavía. Pero cuando llegó el tiempo, nada lo detuvo y se fue hacia Jerusalén con toda la determinación por delante, sabiendo lo que se iba a enfrentar, ni antes ni después. Y eso tiene que aplicar para nosotros a nivel familiar, a nivel ministerial, a nivel relacional, en todos nuestros ámbitos de vida. No pospongo, no adelanto. Yo no puedo vivir en un noviazgo cosas que se viven en un matrimonio. Eso va en contra de ser una persona dichosa. Yo no puedo vivir como soltero si soy una persona casada. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés, recuerda, hay un tiempo para todas las cosas. Y esta persona no pospone, no se precipita y entonces da fruto cuando debe dar fruto. Producir, dar fruto, no es lo mismo hacer muchas cosas que producir muchas cosas. Una agenda llena de reuniones no implica que sea una agenda llena de sentido, llena de propósito. Sobre todo en un mundo que nos lleva al activismo permanente y hacer y hacer y hacer. Este hombre del Salmo 1 generalmente se pregunta: ¿qué espera Dios de mí en un lugar como este, en este momento, con la compañía en la que estoy? ¿Qué espera de mí? Y entonces, como conoce al Dios de la Biblia, este Dios lo lleva a producir lo que tiene que producir cuando tiene que producirlo. Y sobre todo, en fidelidad a la palabra de Dios. Porque recuerda aquella historia cuando le dicen al hombre: bien hecho, siervo bueno y exitoso. Bien hecho, siervo bueno y fiel, porque en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondrá. En fidelidad a la palabra de Dios. Eso es productividad en términos divinos. Hacer lo que tengo que hacer en el tiempo de Dios, en fidelidad a su palabra. Es bendecida esta persona del Salmo 1 también con prosperidad, con verdadera prosperidad. Dice el texto que este hombre del Salmo 1, todo cuanto hace prospera. Wow, qué bueno, ¿verdad? O sea, todo, no algunas cositas, todo lo que hace prospera. Todo lo que está alrededor de él tiene prosperidad.
palabra muy devaluada en las esferas y muchas también en las esferas evangélicas actuales, la prosperidad. Dice Salmo 138:8, Dios cumplirá su propósito en mí. Su propósito, no necesariamente el mío, su propósito en mí. Y Dios puede bendecirnos con cosas, con bienes materiales, con posesiones. Por supuesto que lo puede hacer y que lo hace, pero la prosperidad de la que habla la Biblia tiene que ver más con convertirnos en la persona que tenemos que convertirnos. Eso es. Yo puedo tener todas las cosas del mundo, pero caminar en dirección contraria a la persona que debería ser. Convertirme en alguien completamente diferente al propósito que Dios tiene para mí. Ser ese padre que mi familia necesita, ser esa esposa que mi relación necesita, ese esposo que mi matrimonio necesita, ser ese amigo, ese jefe, ese compañero. Dice Romanos 8:29 que se trata de parecernos cada día más a Cristo, que eso es la verdadera prosperidad. Entonces, como conoce al Dios de la Biblia, no se apresura a pensar que le está yendo mal en una situación específica. ¿Por qué? Porque sabe que todas las cosas que pasa, Dios las utiliza para convertirlo, para que se asemeje cada día más a Cristo. No importa si es algo bueno o malo lo que está viviendo, todo lo que le pasa en la vida, Dios lo utiliza para que se parezca cada día más a Cristo, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando. Entonces, este hombre, aunque a veces gana, a veces también sufre, a veces le toca llorar, sabe también que lo mejor que recibió de Dios nadie se lo va a quitar jamás. Salvación, perdón de pecados, vida eterna, propósito, sentido de vida. No importa lo que esté pasando, no importa, aunque ande por valle de sombra y de muerte, nadie le va a quitar las mejores bendiciones que Dios tuvo para él. Eso es seguridad, eso es estabilidad, eso es prosperidad. Porque su dicha no depende de lo que pasa afuera. De nuevo, como muchas veces escuchamos, su felicidad descansa en el Dios que controla lo que pasa afuera. Y por eso puedo dormir tranquilo, porque termina diciendo el Salmo, porque el Señor cuida el camino de los justos. Y dígame, ¿quién no duerme tranquilo con semejante guardián, con semejante protector, sabiendo que me está cuidando? Que ninguna situación que me está pasando en la vida lo toma por sorpresa, que está presente, que está cuidando que yo no sea demasiado tentado más de lo que puedo soportar, que está utilizando cualquier situación buena o mala que me ocurra para que yo me parezca más a Cristo mañana, para que sea un mejor padre, esposo, jefe, hermano, amigo. Eso es prosperidad. A manera de conclusión, me gusta a mí pensar que esta persona del Salmo 1 no fue siempre lo que se dice de él en el Salmo 1. ¿Por qué? Ningún hombre, ninguna persona nace temerosa de Dios. Ninguna persona nace apasionada por Dios. Eso no es así. Nacemos completamente a la inversa, ¿cierto? Dándole a él la espalda. Probablemente este hombre un día siguió el consejo de los malvados y compró la idea y se fue en todas. Y entonces se fue caminando por esa senda de los pecadores y anduvo con amistades que no lo edificaban y que lo alejaban de las cosas de Dios por mucho tiempo, y ahí estuvo estacionado en cualquier hábito, pecado que usted pudiera imaginarse. Ahí estuvo estacionado sin poder levantarse. Salía y otra vez volvía a caer en ese pecado. Hasta que un día este hombre afina el oído. Él andaba extraviado y perdido. Afina el oído y escucha a alguien que dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vine yo. Y tal vez haya hoy alguien diciendo: pero volví a caer en eso. Ya había dicho que no y volví a caer. O hay alguien diciendo: yo sé en dónde estoy, yo sé que no debería estar en ese lugar, no debería sostener esos hábitos, mi estilo de vida debería ser otro. Ya lo sé, pero no lo logro. Yo vine a buscar y a salvar a los que se habían perdido, a los que lo han hecho mal una y otra vez y otra vez, y a los que se sienten indignos y saben que no han sido capaces de estar a la altura de nuestro Rey. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la voz del que deja por allá 99 ovejas y que ahí está abriendo puertas, corriendo piedras, buscándonos. Aquí estás. ¿Será que aquí estás? ¿Será que te vas a dejar encontrar?
porque te ha costado. Sí, yo sé que otra vez volviste a caer. Yo sé que otra vez lo hiciste mal. Por eso te estoy buscando otra vez. Por eso te estoy buscando. Y dice el pasaje que Él se agacha, que nos venda las heridas, y estamos temerosos y todavía con resistencia, porque le creímos al mundo cuando les decía que la felicidad se encontraba en otras cosas, y terminamos dolidos y heridos. Y Él nos regaña. No, Él se agacha, nos cuida las heridas. Y dice Lucas que lleno de alegría nos carga en los hombros, lleno de alegría, feliz. Él no va enojado con nosotros en el camino. Él va feliz porque estamos en sus hombros, porque nos encontró. Esa es la voz de un Dios que transforma vidas, que podemos escuchar hoy y que nos enseña a encontrar la verdadera felicidad, no como la da el mundo, no por una condición externa favorable, sino en una relación íntima con un Dios bueno que está a mi favor. Pongámonos de pie, por favor. Cierro leyéndoles un pasaje, por si hay alguien sintiéndose perdido, extraviado. Primera de Pedro 2:25 dice: antes, tiempo pasado, antes eran ustedes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Señor, te damos gracias, Dios, te damos gracias una y mil veces, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. ¿Cuántos podremos decirlo aquí, Señor? Te la pongo tan difícil, Señor. Me escondo en lugares tan oscuros de tu llamado, de tu voz. Me cargas y me vuelvo a extraviar, Señor. Te la pongo difícil, Dios. Ya había dicho que no más. Ya había dicho que por ahí no iba a caminar, y ahí me encuentras otra vez, Señor. Perdóname por dudar a veces de tu amor. Perdóname por no conocerte como debería conocerte, y porque cuando te imagino enojado conmigo, lo que en realidad está sucediendo es que hay un Dios moviendo piedras para encontrarme. Gracias, Señor. No te merezco, Señor. No te merecemos, no merecemos un Dios que nos ame tanto como nos ama. Porque al final de cuentas, ¿de quién habla el Salmo 1? Habla del único que nunca anduvo en camino de pecadores. Habla del único que nunca escuchó un consejo de malvados. Habla del único que no se sentó a compartir una mesa con blasfemos. Y ese eres tú, Señor Jesús. Eres el único perfecto, el único bienaventurado, el único bueno. Y el único bueno, el único limpio y puro, bajó a ensuciarse por mí. Te la pongo difícil, Dios, pero me sigues buscando y me sigues sanando las heridas y me sigues limpiando y me sigues poniendo sobre tus hombros y te sigues alegrando cuando vuelvo a la casa del Padre. Toca mi corazón, Señor, con un poder tan fuerte que me transforme, Dios, que me ayude a tomar decisiones que te honren, que te agraden, Dios. Ayúdame a tomar decisiones que estén a la altura del Dios que tengo, Señor. Ayúdame a conocerte cada día más. Ayúdame a que mi agenda tengas cabida, Señor, que tengas prioridad. No quiero ver reglas donde otros encuentran deleite. Quiero encontrarte a ti, gozarme en ti plenamente, Señor. Eres tan bueno, Dios, eres tan bueno. Yo caigo, yo tropiezo, pero tú eres fiel. Y se trata de ti. Ese es el evangelio. Tú viniste a poner lo que yo no fui capaz de poner. Tú viniste a arreglar lo que yo rompí. Tú viniste a limpiar lo que yo ensucié. Ese es el evangelio. Gracias por tu amor, Señor. Ayúdame a que mi vida sea un sacrificio, sea olor fragante a ti, Señor, de un Dios que nos ama, que entregó todo por amor, por sus ovejas. Quedaron 99 allá, esperándolo, porque había una que necesitaba que el rey le fuera a encontrar. Gracias, Señor, por eso te adoramos, te alabamos y te cantamos, Señor. Yo veo el cielo abierto al
Rey sentado en majestad, los ancianos adorando, cantan santo, santo, santo es el Señor. Escucho la canción del cielo, un fuerte viento sopla ya, es tu espíritu dando vida al quebrantado, cantando santo, santo, santo es el Señor. Eres digno, digno de adorar, a ti la gloria, la honra y majestad. Eres digno, digno de adorar. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo al que fue, que es y que vendrá, el alfa y la omega. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Al rey sentado en majestad, sea la gloria a ti por siempre. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Al que fue, que es y que vendrá, el alfa y la omega. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Al rey sentado en majestad, sea la gloria a ti por siempre. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Señor,